Sí, profe. Ok, gracias. Buenas tardes. Lo primero es que quería conversar con ustedes porque, bueno, acabo de ya poder ingresar al Classroom, así que más tardar mañana en la mañana les estaría subiendo los materiales y con respecto a la asignación pasada y bueno, la de esta semana, voy a unirlas en una sola para que hagan una sola tarea. Y por cuestiones de, bueno, como ustedes están viendo, de cuestiones de como hemos estado haciendo toda la carrera, por lo menos estas 2 semanas, porque fue repentino la adición de mi parte al grupo, y también he estado cambiando horario de, de trabajo, pues he estado como un poquito enredado. Y eso por un lado. Por el otro, era que como ahora que voy a subir el material de estudio, no sé, pues nada más les consultaba, igual yo consulté con el grupo anterior, si de repente fuese pertinente que en vez de hacer el examen la semana que viene, el viernes 10 lo hicieran el viernes 17 porque así tal vez tienen más tiempo de estudiar, e igualmente el material del trabajo eh, vendría en el parcial, ¿no? Ahora, eso se los consulto ahora y ustedes me contestan ahora más tarde. Hagan su votación, si les parece pertinente, porque eso depende también cómo ustedes tengan el horario de asignaciones para la semana del, del 13 al 17. Si está muy cargado, pues lo dejamos igual como lo tenemos ahorita y hacemos el parcial normal el otro viernes. Si hiciéramos el parcial el otro viernes, la asignación fusionada de la de esta semana con la de la semana pasada, lo entregarían entonces el día 17. Y si ustedes hacen el examen el día 17, la semana que viene sería dar el material que sigue, que es la clase de electroforesis. ¿Sí? Entonces, la consulta es nada más por esa parte de que ustedes ahorita en la clase e internamente decidan si quieren hacer el parcial este viernes o de repente se corre una semana más para que puedan estudiar mejor. Y yo se los vuelvo a preguntar ahora cuando finalice la clase, si se puede, pues si no, no se preocupen, se queda normal el viernes porque otra vez repito, yo sé que de repente ya tienen agendadas otras asignaciones en el orden de tiempo y tal vez sea un poco engorroso estar moviendo la fecha, ¿no? Así que nada más era para indicarles eso en esta parte. Así que ahora más tarde, cuando termine la clase, yo les vuelvo a preguntar a ver si han decidido si se corre una semana o se deja tal cual como está programado ahorita. Y nada más lo pregunto por si acaso alguien tiene contratiempos con respecto a estudiar o como no han recibido todavía el material de apoyo para estudiar, quizás a algunos se les dificulte estudiar, no sé. Y también como no se han hecho las tareas, pues tal vez sea un poquito apresurado. Pero nada más era para hacerle esa pregunta. Ahora más tarde entonces me contestan si se queda así o se corre una semana, lo que más les convenga a ustedes. Entonces, esta semana tenemos que dar eh, la clase de extracción de ADN plasmídico, aunque yo voy a unir la clase de extracción de ADN plasmídico con la de ADN cromosómico bacteriano, porque la profesora Indira ya me había indicado que hizo bastante énfasis, si no me equivoco, en la parte de soluciones, haciendo práctica de soluciones, y que por eso ella consideraba que se había retrasado una semana. Entonces yo para mitigar eso, decidí unir las dos clases en una sola el día de hoy, ya que sigue siendo extracción, ¿no? La semana pasada vimos lo que era extracción de ADN de tejido animal y vegetal, y esta semana veríamos la extracción de ADN bacteriano, básicamente, tanto cromosómico como plasmídico.
Entonces, por esa razón fue que uní los dos temas. Y así ya estaríamos en tiempo según el cronograma de actividades que ustedes tienen. Entonces, eh, el tema de hoy es un poquito extenso, y tiene bastante material, y yo se los voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Si hay alguna pregunta, pues como siempre yo les voy a dar un espacio para que me pregunten algo que no haya quedado claro o alguna duda que tengan, para entonces poder seguir dilucidando la clase. Recuerden que el parcial, en todo caso, vendría hasta el tema que estamos viendo hoy. El tema de electroforesis, que es el de la siguiente semana, eso no viene para el parcial, ¿sí? Por si acaso de repente se cambian las fechas y la otra semana damos electroforesis porque se movió una semana más el parcial, se comprenda que todo lo del primer parcial solo llega hasta el tema que vamos a ver el día de hoy. Yo voy a comenzar a proyectar la pantalla para iniciar la clase, ¿sí? Y aquí está. Todos pueden ver la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, como les había dicho, hoy vamos a hablar de extracción de ADN bacteriano, tanto cromosómico como plasmídico. Perdón. ¿Por qué hacemos esa acotación? Ya la semana pasada estuvimos hablando de extracción de ADN en célula animal y célula vegetal. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la extracción de ADN en bacterias. Y esto vamos a tocar unos tópicos bastante generales, primeramente sobre diferencia entre lo que es célula procariota y célula eucariota, el proceso de multiplicación del ADN y su importancia en lo que es el estudio de las ciencias médicas, ¿no? Entonces, primero que todo, ya creo que quizás en teoría o en otra clase que hayan tenido anteriormente, se les ha hablado un poco de las diferencias más marcadas que tiene la célula procariota con respecto a la célula eucariota. La principal diferencia entre célula procariota y eucariota es que la célula procariota no tiene un núcleo delimitado por membrana, mientras que la célula eucariota sí tiene un núcleo que está delimitado por una membrana. En algunos libros de texto habrán leído que quizás la célula procariota no tiene núcleo, cosa que es falso. O sea, la célula procariota sí tiene un núcleo como tal, pero ese núcleo no está rodeado por una membrana nuclear. En cambio, en la célula eucariota hay un núcleo que sí está delimitado por una membrana. Aparte de eso, la célula procariota, como pueden ver aquí, no tiene un sistema de endomembranas que nosotros llamamos organelas. De hecho, la única organela que tiene una célula procariota es el ribosoma. En cambio, la célula eucariota sí tiene un sistema de endomembrana que nosotros llamamos organelas, o sea, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, ¿sí? Todas esas son organelas. Son sistemas de endomembranas que compartimentalizan la célula para llevar a cabo diferentes tipos de reacciones metabólicas. La célula procariota, por otro lado, no tiene esa compartimentalización. Entonces, perdón, recapitulando, la principal diferencia entre célula procariota y eucariota es que la célula procariota no tiene un núcleo definido por membranas y tampoco tiene un sistema de endomembranas, ¿sí? Pero sí tiene un núcleo. Ojo con eso, ¿sí? La célula procariota sí tiene un núcleo. Entonces, en este cuadro pueden ver dichas diferencias más resumidas. El cuadro es un poco más grande, pero yo lo quise poner así más cortito para la información que es más importante y relevante. Ya nosotros sabemos que las células procariotas son las bacterias, tanto eubacterias como arquibacterias, mientras que los eucariotas pues están compuestos por lo que son los protistas, los hongos. Los protistas yo sé que ustedes lo han escuchado, por ejemplo, las amebas,
protozoarios flagelados, ciliados, las plantas y los animales. Y como podemos ver aquí, la primera diferencia es que los procariotas no tienen un sistema de endomembranas y su única organela es el ribosoma, mientras que la célula eucariota sí tiene el sistema de endomembranas que nosotros llamamos organelas como tal. Ahora, en cuanto al ácido nucleico, que se supone es el tema que nosotros estamos abordando, la célula procariota tiene eh, un cromosoma bacteriano que es de tipo circular, aunque también puede ser lineal. Además, también tiene segmentos extracromosómicos de ADN, o sea que no están incluidos en su cromosoma central. En cambio, la célula eucariota tiene cromosomas que son lineales, que es lo que ven ejemplificado aquí en la parte de abajo. Aquí pueden ver la cadena de ADN, y esta cadena de ADN en células procariotas está circularizada, como lo ven aquí. Esto que ven aquí representa, este círculo representa el cromosoma procariota, ¿sí? Mientras que al lado vemos su comparación con un cromosoma eucariota, que es lineal, ¿sí? Se ve la diferencia. Las bacterias pueden tener principalmente el cromosoma dispuesto de esta forma circular, aunque también lo podrían tener lineal. En cambio, los eucariotas tienen el ADN dispuesto de manera lineal, así como lo ven aquí en las imágenes. Entonces, ¿por qué es importante entender esa parte? Porque eso es lo que explica la razón por la cual se dan cambios tan abruptos o mutaciones en una bacteria y en cambio en la célula eucariota es un poquito más difícil que una mutación se acentúe, ¿sí? Para tú poder mutar una bacteria, basta con colocarla frente a un mutágeno y la bacteria va a cambiar. En cambio, en el caso del ser humano, necesita tener múltiples daños o múltiples acumulaciones por el mutágeno para poder esto cambiar. Ejemplo de eso, si una bacteria tú la dejas una hora con un isótopo radioactivo, la bacteria te va a mutar. Pero en cambio, en el caso de la célula eucariota, si tú lo irradias, digamos que con la misma proporción que con la bacteria, esto, un minuto, una hora, va a causar daño, pero no a nivel de que se pueda observar la mutación. Tiene que pasar mucho tiempo y mucha acumulación de esa radiación para poder que en la célula eucariota se dé la mutación. Y eso es porque el cromosoma eucariota es mucho más complejo y el ADN está segmentado en diferentes autosomas más el par sexual. Ahora, esta es la parte que les estaba diciendo de los dibujos, ¿sí? El, las bacterias en sí, o la célula procariota, sí tiene un núcleo, pero no está delimitado por una membrana, que es lo que ven aquí. Esta figura que estoy tratando de señalar con el puntero les representa una bacteria común. Entonces, aquí donde estoy señalando está el núcleo de esa bacteria. Pero como pueden ver, no hay una membrana nuclear, ¿sí? A esta región en la que se encuentra el ADN de la bacteria, ese espacio, esa área se le conoce con el nombre de nucleoide. Así que como en un vocabulario, ¿qué es un nucleoide? El nucleoide es la región donde se encuentra el genoma bacteriano. Ahora, el cromosoma bacteriano en sí tiene un nombre también. Se llama genóforo. Entonces, si yo tuviera que definir de nuevo nucleoide, sería región que contiene el genóforo o el área de la bacteria que contiene el genóforo. Y el genóforo es el cromosoma bacteriano, ¿sí? Como pueden ver, entonces, la bacteria sí tiene un núcleo, por lo menos tiene una región nuclear. La cuestión es que esa región no está protegida por una membrana, pero sí existe. Como ya lo mencioné, las bacterias pueden tener un genóforo que es circular, aunque también puede ser lineal. Y pueden existir bacterias que tengan más de un cromosoma bacteriano. Ejemplo de eso, Bruselas, que como ustedes saben produce, bueno, hay algunas cepas que producen brucelosis. Y en el caso de Vibrio cólera, por ejemplo, eh, ella es famosa porque produce, bueno, esta bacteria es famosa porque produce la llamada enfermedad del cólera, porque la bacteria desarrolla una toxina que es la toxina colérica.
Estos dos tipos de bacterias pueden tener más de un cromosoma bacteriano, ¿sí? En su nucleoide. O sea, tienen más de un genóforo. Por eso, en algunos casos se ve que hay bacterias del Vibrio cólera que te pueden dar cólera como tal, la enfermedad, pero hay otras que no, porque eso depende de su genoma. Pero pueden tener más de un cromosoma, que es lo principal. Ahora, aparte del genóforo, las bacterias también pueden tener un segmento de ADN extracromosómico. ¿Qué significa extracromosómico? Pues que no está fusionado con el genóforo. A ese fragmento de ADN se le conoce como el plásmido. Entonces, el plásmido, como lo ven, por definición es exactamente un fragmento de ADN extracromosómico. ¿Por qué los plásmidos se estudian tanto? Porque los plásmidos son la causal por el cual realmente una bacteria muta. O sea, una bacteria adquiere, por ejemplo, resistencia a antibióticos o adquiere la capacidad de poder sintetizar una toxina o metabolizar algún otro compuesto. Aquí en el dibujo lo ven representado como este círculo más pequeño, porque el plásmido es un segmento de ADN extracromosómico que es circular, ¿sí? Que de hecho aquí, en esta foto, esto es una micrografía, se ve representado cómo se vería el genóforo. Aquí no está súper enrollado, por eso es que se ve esto así como distendido, porque si el ADN y el genóforo se desenrollara, no cabría dentro de la célula bacteriana. Entonces, esto es una micrografía de el genóforo. Entonces, como podemos ver, las bacterias pueden tener dos tipos de ADN. Un ADN que es cromosómico, que se encuentra en el nucleoide, que se llama genóforo, y otro segmento de ADN extracromosómico, que se le llama plasma. Otra vez repito, los plásmidos son importantes para las bacterias porque gracias a ellos es que las bacterias pueden mutar, o sea, adquirir resistencia a antibióticos o adquirir la capacidad de sintetizar una toxina. Entonces, como pueden ver aquí, el genóforo es circular y para caber dentro del nucleoide tiene que superenrollarse, tal cual como sucede con la célula eucariota. Durante el proceso de división celular de una bacteria, ¿sí? Eh, la célula eucariota, como se divide por fisión binaria, tiene que tener en su cromosoma sitios de inicio de la replicación o sitios donde se supone va a multiplicarse el genoma. O sea, que las enzimas reconocen un sitio del cual saben tienen que empezar a multiplicar el ADN. Esos sitios se les conoce como ORI, así como ven aquí esta palabra, ORI, ORI. Dependiendo del tipo de muestra de ADN de la que se trate, si es, por ejemplo, el cromosoma bacteriano, el origen de replicación se le llama ORI-C, así con esta C mayúscula. Si fuera el plásmido, por ejemplo, se llamaría ORI-B o ORI-V. Si fuera para la transferencia de islotes de patogenicidad sería ORI-T, y así sucesivamente. Aquí lo importante es que recuerden que todos los sitios de inicio de la replicación se les llama ORI. Eso es lo principal. Ahora, replicación del ADN. ¿Por qué nosotros estudiamos la replicación del ADN? Porque así nosotros sabemos cómo se conserva el genoma de una bacteria. Cuando una bacteria es patogénica para la salud humana, si algunos genes se multiplican o de repente esos genes se pierden con sucesivas divisiones celulares, ¿para qué sirve un gen? Por esa razón se estudia la manera en cómo la bacteria multiplica su ADN. Existen dos formas en que las bacterias pueden multiplicar sus genomas. Una es mediante los círculos rodantes, que es lo que ven aquí, y la otra es la replicación en forma teta o zeta. A esta se le llama teta o zeta porque
Al momento en que se multiplica el genoma, se forma esta letra griega, que es la letra griega teta, de repente ustedes lo vieron en física cuando estudiaban ángulos, ¿sí? Esto, que si recordarán, o daban trigonometría también, que los ángulos se representaban con letras griegas, alfa, beta. Bueno, teta es una de las letras que ustedes utilizaron, de un círculo con una línea en el centro. Entonces, estas dos formas de replicación son las que utilizan las bacterias para poder multiplicar la cantidad de ADN que tienen. Entonces, primero, vamos a ver lo que es la replicación por círculos rodantes. Lo primero que hay que saber de la replicación de círculos rodantes es que, si ustedes observan, la cantidad de resultados o de ADN sintetizados es de 4. O sea que a través de una sola muestra de ADN, aquí se te pueden producir 4 genomas completos. En el caso de la replicación teta, aquí solamente se pueden producir 2 genomas, o sea, 2 ADN completos. Esa es una de las primeras diferencias que uno denota con estas dos formas de replicación. ¿Cuál es la segunda? La replicación por círculos rodantes es unidireccional. Si ustedes recuerdan, la dirección del ADN va de 5' a 3'. Entonces, por lo tanto, el ADN aquí por círculos rodantes también sigue esa dirección. Pero es unidireccional, o sea, sigue de 5' a 3' y lo hace una sola vez. Ustedes tienen que imaginarse este círculo como si fuera la rueda de un carro o de una bicicleta. Cada vez que da una vuelta completa, la bicicleta avanza. Bueno, cada vez que aquí se da una vuelta completa, se sintetiza una hebra de ADN. Y como tenemos una hebra arriba y una hebra abajo, de cada cadena molde se generan 2 hebras y después 4 hebras, así como lo ven en el resultado. Entonces, la replicación por círculos rodantes es unidireccional. En cambio, la replicación teta es bidireccional, que es lo que ustedes ven aquí. ¿Sí? Aquí pueden ver que el ADN, las enzimas encontraron el origen de replicación, el ORIC, aquí, y hacia la izquierda y hacia la derecha del ORIC se comienza a abrir la cadena de ADN para producir una cadena recién sintetizada. Eso significa que esta replicación es bidireccional. Entonces, esa es otra diferencia entre la replicación por círculos rodantes y la replicación teta. La replicación por círculos rodantes es unidireccional y la replicación teta es bidireccional. ¿Qué otra cosa se puede observar? Bueno, primero, que la replicación por círculos rodantes generalmente se utiliza más para lo que es la replicación del plásmido, mientras que la replicación teta se emplea más en la multiplicación del genófono. ¿Sí? Esa es otra diferencia entre estos dos tipos de replicación del ADN. Entonces, sintetizando, diferencia 1, por ejemplo, la replicación por círculos rodantes te produce 4 genomas, la replicación teta solo te produce 2. Otra diferencia, la replicación por círculos rodantes es unidireccional, mientras que la replicación teta es bidireccional. Otra diferencia, la tercera, que la replicación por círculos rodantes se da más en el plásmido, mientras que la replicación teta se da más en el genóforo. Esas son, entonces, las dos formas como una bacteria multiplica su genoma. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro? Todo clarito. Bueno, entonces, replicación del ADN. Esto que están viendo es una ejemplificación de cómo se replica el ADN bacteriano, ya sea, si hecho para atrás, por círculos rodantes o ya sea por replicación teta. Cualquiera de las dos sigue este mismo patrón. Entonces, yo se lo voy a explicar de la manera más sencilla posible, porque creo que en teoría y en otras materias superiores se lo van a explicar mucho mejor. Acá es como un preámbulo de lo que tienen que saber en cuanto a
replicación del ADN. ¿Qué es lo primero? Bueno, el ADN está súper enrollado, ¿sí? Entonces, para poder replicarse, primero que todo, una enzima que se llama la topoisomerasa, que es esta que ven aquí, que estoy señalando, es una enzima que quita los superenrollamientos, o sea, quita los giros, así como lo ven aquí. De hecho, esa enzima se le conoce como girasa por eso. Entonces, miren aquí que el ADN está enrollado, ¿sí? Aquí en este extremo que estoy señalando. ¿Qué hace la enzima? Quitar ese enrollamiento y hacer que el ADN se linealice. Luego que la topoisomerasa quita los superenrollamientos, viene otra enzima que se llama la helicasa. La helicasa es una enzima especializada en cortar los puentes de hidrógeno para poder que entonces la hebra de ADN se abra. Con la topoisomerasa se quitaron los superenrollamientos, con la helicasa se rompieron los puentes de hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa con los puentes de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno pueden unirse de forma espontánea. Para que eso no suceda y el ADN vuelva a cerrarse, tal cual como cuando a veces se nos daña un zipper, nosotros pasamos el zipper por todo el cierre y de repente cuando cerramos toda la maleta queda una parte abierta. Bueno, así, para que no pase eso, hay unas proteínas que se llaman las proteínas SSB o proteínas de unión a cadena simple que se unen en cada hebra molde del ADN para que no se formen los puentes de hidrógeno de nuevo. Cuando eso sucede, ahora es que va a iniciar entonces realmente el proceso de replicación. Ahí entra a colación una enzima que se llama la primasa. También se le conoce como cebadorasa. ¿Cuál es la función de esta enzima? La función de esta enzima es colocar un segmento o fragmento de ARN cerca de la cadena molde. A ese fragmento se le conoce como el primer o el cebador. ¿Para qué sirve el primer o cebador? Para indicarle a la siguiente enzima dónde tiene que comenzar a replicar. Entonces, esa enzima que sigue es la ADN polimerasa. En el caso de las bacterias, las polimerasas se denominan polimerasa 1, polimerasa 2 y polimerasa 3, descritas con número romano. La polimerasa que realmente multiplica el ADN bacteriano es la polimerasa 3. Así que por lo tanto, aquí es la polimerasa 3 la que reconoce el primer y comienza el proceso de elongación del ADN. Ahora, ¿qué pasa? Como el ADN tiene una dirección que puede ser de 5' a 3', ustedes ya lo han estudiado, eso significa que una de las cadenas molde va en dirección contraria. Por ejemplo, la cadena molde de acá arriba va de 5' a 3'. Eso quiere decir que la cadena que se va a sintetizar va a ir en sentido contrario, de 3 a 5. En cambio, la de acá abajo, la cadena molde va de 3' a 5'. Por lo tanto, la cadena que se va a recién sintetizar va de 5 a 3. Eso significa que sigue el sentido del ADN. ¿Por qué eso es importante entenderlo? Porque eso significa que la polimerasa 3, cuando reconoce el primer, va a sintetizar, dependiendo de la dirección de la cadena molde, una cadena que va a estar completamente linealizada, porque se polimeriza rápidamente, pero otra que va a estar fragmentada. La que está fragmentada se fragmenta porque la polimerasa no va en el sentido del ADN. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que sintetizar un pedazo, regresar. Sintetizar el pedazo que sigue, regresar, y así sucesivamente. Es como si la polimerasa fuera un auto e intentara ir en el carril que no le corresponde, o sea, en el carril de otro paño. ¿Eso qué significa? Que cada vez que va a intentar avanzar, siempre los carros que vienen en contravía lo van a detener. Entonces la polimerasa funciona de esa manera. Como va en contra de la dirección del ADN, va a generar pedazos y pedazos y pedazos de ADN que van a estar separados. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la polimerasa sintetiza una cadena completamente lineal, a esa cadena recién sintetizada, que es lineal, se le conoce como la cadena líder, ¿sí?
Mientras que la otra cadena que se sintetiza por fragmentos se le conoce como la cadena retrasada o la cadena rezagada. Esos fragmentos de ADN que se forman en la cadena retrasada tienen su nombre, se llaman los fragmentos de Okazaki. Se le puso ese nombre en honor a un científico japonés que se llamaba Renji Okazaki, que fue quien los descubrió. Entonces, ¿qué pasa? Cuando al final la polimerasa termina todo el proceso de elongación del ADN, vamos a tener una molécula de ADN completa y vamos a tener una molécula de ADN en donde una de las cadenas va a estar fragmentada, o sea, va a tener fragmentos de Okazaki. Para evitar eso, ¿qué hace la célula? La célula envía nuevamente a la enzima primasa para que coloque el primer en estos huecos que quedan aquí. Y de esa forma, otras enzimas, como la misma polimerasa 3, va a comenzar a sintetizar los pedazos de ADN que hacen falta para rellenar. Aquí, en ese punto, es donde entra entonces la polimerasa 2 y la polimerasa 1, que realmente su función es solo revisar que no se haya dado malas lecturas o se haya colocado las bases incorrectas en una posición. Entonces, cuando ya los primers han sido colocados y quitados por la polimerasa, todavía sigue habiendo huecos en el ADN recién sintetizado. Al final, para tapar esos huecos, la célula envía una enzima que se llama la ligasa. ¿Cuál es la función de la ligasa? La función de la ligasa es formar los enlaces fosfodiéster para que esos huecos se tapen. Es como si el mob pasara por una calle que tiene huecos y la rellena con asfalto. Bueno, así mismo. La ligasa forma puentes de hidrógeno entre los fragmentos de Okazaki. Y así se forma una cadena completamente lineal. Luego de eso, una vez que ya se ha formado la cadena lineal, las proteínas SSB se separan de las hebras molde, la topoisomerasa se separa del ADN y ahora tenemos dos fragmentos completos o dos genomas completos, los cuales se van a superenrollar nuevamente. Entonces, todo eso, si es por círculo rodante, está sucediendo en una sola dirección, mientras que si es replicación teta, está sucediendo en esta dirección y en la dirección contraria, hacia acá atrás. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o algo que no les haya quedado muy claro? Bueno, entonces, para ejemplificar un poco más, voy a ponerles una animación de todo lo que yo he dicho, para que más o menos se entienda. Primero, ahí ustedes están viendo el ADN que está súper enrollado, ¿sí? Y recuerden, la topoisomerasa viene y quita todos esos enrollamientos para que el ADN se vuelva lineal. Eso es lo que están viendo ahorita. El ADN quita la topoisomerasa, quita los superenrollamientos y el ADN se linealiza. Entonces ahora, en el inicio de la replicación, va a venir la enzima helicasa para romper los puentes de hidrógeno. Ahí ustedes están viendo que el ADN sigue la dirección de 5' a 3' y de 3' a 5'. Entonces, ahora miren, ahí entra helicasa. Observen cómo la helicasa va rompiendo los puentes de hidrógeno y haciendo que el ADN se abra. Aquí llegan las proteínas SSB y mantienen entonces separadas las dos cadenas. Ahora, la enzima primasa coloca el primer y ahora la polimerasa 3, en el caso de las bacterias, comienza el proceso de elongación del ADN, colocando ADN a partir de donde está el primer. Como esta enzima sigue, bueno, esta cadena sigue la misma dirección del ADN, de 5' a 3', la cadena que se genera es una cadena lineal por completo, así que se le conoce como la cadena libre. En cambio, en la otra cadena, el primer siempre tiene que colocarse, la primasa coloca el primer, y luego la polimerasa reconoce el primer y elonga un fragmento de ADN. Luego otra vez la enzima retrocede, viene la primasa, coloca un primer y al retroceder la polimerasa, otra vez sintetiza
el ADN, y así sucesivamente. Ahora viene la polimerasa 2 y 1 para quitar el primer y colocar ADN, pero aún así hay huecos. Al final, esos huecos los rellena la ligasa. La ligasa entonces, por lo tanto, hace los puentes, los enlaces fosfodiéster y también forma parte de los puentes de hidrógeno. Las proteínas SSB se separan, la topoisomerasa se separa y ahora tenemos dos fragmentos de ADN que comienzan a superenrollarse para que posteriormente la célula bacteriana se separe y este ADN queda repartido entre las dos células. O sea, esta animación más o menos ejemplifica todo lo que yo acabo de decir del proceso de replicación. Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Bueno, entonces, continuamos. Eh, Se supone que nosotros deberíamos estar en el laboratorio haciendo extracción de ADN de bacterias. Para poder hacer eso, primero tenemos que cultivar a la bacteria. Entonces, para una célula procariota, lo más común es que se haga un medio de cultivo y sobre ese medio de cultivo se haga el cultivo bacteriano. Entonces, por esa razón, aquí les presento dos definiciones básicas que, bueno, ustedes van a estudiar en microbiología principalmente. Medio de cultivo es cualquier sustancia o sustrato que funcione para el sostenimiento o el crecimiento de una bacteria. Mientras que por el contrario, el cultivo es el crecimiento de la propia bacteria. ¿Sí? Hay una diferencia entre las dos. El medio de cultivo es dónde crece la bacteria y el cultivo es cuánta bacteria tú obtienes. Básicamente es eso. Entonces, los medios de cultivo pueden ser de dos tipos. Están lo que son los medios sólidos y también están los medios líquidos. Hay un intermedio que es el medio semisólido, pero nosotros hoy no lo vamos a tocar porque eso es más como para parasitología. Nada más nos vamos a centrar en los medios sólidos y líquidos. Como pueden ver aquí, estos tubos de ensayo representan un medio líquido y esto que ven acá son platos Petri que en la parte interna contienen el medio sólido. Al medio sólido en microbiología se le llama comúnmente agar, porque tiene agarosa. La agarosa es el solidificante del medio de cultivo sólido. Preparar un medio de cultivo sólido es igual a preparar una gelatina. Los que han preparado gelatina del grupo de ustedes, esto saben que tú viertes el polvo de la gelatina en agua caliente, luego lo ponen en agua fría y lo dejan solidificando. Pero acá en el medio de cultivo, aunque el proceso es más o menos parecido, en realidad nosotros calentamos el medio de cultivo y una vez esté caliente, lo esterilizamos por autoclave. Luego lo servimos en los platos que ven aquí, que estos son los famosos platos Petri, hasta que solidifique. Entonces, los medios líquidos, por otro lado, tienen la misma composición química que un medio sólido, pero el medio líquido lo que no tiene es la agarosa. Por esa razón no se coagula, no se solidifica. Pero ambos tienen exactamente los mismos componentes. Al medio líquido se le conoce con el nombre de caldo, ¿sí? Caldo. Si yo les pregunto en un parcial cómo se llama, qué nombre reciben los medios líquidos bacterianos, no me vayan a poner sopa, como ya me lo pusieron una vez en un parcial, pero presencial. No es sopa, es caldo, sí, caldo. Entonces, voy a tratar de hacer un acercamiento aquí. Sí, miren, el medio líquido o el caldo contiene bastantes nutrientes y si nosotros le agregamos una bacteria, una persona o un científico se da cuenta que la bacteria está creciendo porque el medio comienza a ponerse turbio. ¿Sí? Al principio es como medio transparentoso, pero luego comienza a enturbiecerse.
En algunos casos, las bacterias van a estar flotando en el líquido como partículas coloidales, pero en otros casos pasa como en esta foto, la C y la D, en donde las bacterias se van al fondo del tubo de ensayo. Eso se puede evidenciar, eso evidencia, perdón, que ha habido crecimiento bacteriano. En el medio sólido, por otro lado, el crecimiento de la bacteria o el cultivo se ve porque se forman estas bolitas. Estas bolitas que están aquí se les llama colonias. ¿Sí? En la célula eucariota también se forman colonias, pero ahorita, como ustedes no hacen cultivo celular eucariota, no es tan importante, pero para las bacterias sí. Las bacterias forman estos segmentos así redondos en el medio sólido que se les llama colonias. Eso lo van a ver bastante en microbiología. Otra cosa que tienen que saber es, miren la forma en la que están dispuestas las colonias, así en forma de zigzag. A eso se le llama estriado. Para trabajar en un medio sólido, uno tiene que aprender a estriar la muestra. La idea de hacer una estría es que la muestra baje su concentración, obviamente de más concentrada hacia menos concentrada. ¿Sí? Entonces, repito, en el medio sólido, el cultivo se ve evidenciado por la formación de colonias. En el medio líquido, el cultivo o crecimiento bacteriano se ve evidenciado porque el líquido se enturbiece y porque aparecen coloides flotando o la concentración de células se va al fondo del recipiente, en este caso un tubo de ensayo. Entonces, esto es lo que es medio de cultivo y cultivo bacteriano. Si nosotros quisiéramos hacer extracción de ADN en el laboratorio, obviamente tendríamos primero que cultivar a la bacteria. ¿Sí? ¿Qué medio nosotros utilizamos para cultivar la bacteria, para hacer extracción de ADN? Utilizamos el medio Luria bertani. ¿Sí? El medio Luria bertani puede ser tanto sólido como líquido. ¿Ya? Si nosotros utilizamos medio sólido, pues necesitamos tomar las colonias bacterianas y diluirlas en un esto, tampón, pero si utilizamos el medio líquido, utilizamos directamente el líquido para hacer el proceso de extracción de ADN. O sea que el paso de dilución no se hace. ¿Qué bacteria generalmente nosotros empleamos para el proceso de extracción de ADN? Pues el modelo común es Escherichia coli. ¿Sí? La Escherichia coli, como ya no estoy seguro, se los mencioné, en la clase pasada, quizás sí, quizás no, que no recuerdo, es una enterobacteria, o sea que forma parte del tracto digestivo de los animales, tanto mamíferos como aves, como reptiles, ¿sí? Tienen en su intestino la bacteria Escherichia coli. Esa es una bacteria de la microbiota normal. Cuando uno hace un examen de heces fecales, por ejemplo, en el laboratorio, siempre va a encontrar esa bacteria en las heces fecales. Lo alarmante sería que no la encontraras en la heces fecales, porque eso indica que has tenido una disminución de la microbiota y que por lo tanto te puedes enfermar porque quizás otra bacteria está ocupando el lugar de la Escherichia coli. Una razón por la que se utiliza tanto esta bacteria es porque esa bacteria se multiplica cada 20 minutos. Por lo tanto, si yo la siembro hoy viernes, por ejemplo, a esta hora, son más o menos las 4, mañana a las 4 de la tarde yo tengo el crecimiento así como lo ven en la figurita, un montón de colonias desarrolladas en el medio sólido. O van a ver el medio líquido bastante turbio. Entonces, esto que ven aquí son los instrumentos con los cuales nosotros hubiésemos cultivado a nuestra bacteria. La principal herramienta que nosotros empleamos para cultivar bacterias es esto que ven aquí, que es el asa bacteriológico. El asa bacteriológica es un instrumento que está hecho de metal. Posee un mango, aunque aquí en la foto no se ve, pero creo que acá en esta fotito más pequeña sí se ven los mangos del asa bacteriológica. Luego sigue una parte metálica que es el filamento y al final del filamento hay un aro de metal. En el aro es donde se coloca la muestra. Siempre que uno va a muestrear bacterias, ahí es donde se coloca. Y es un poquitito de muestra lo que uno tiene que recoger. Y como pueden ver en el dibujo,
Esta asa bacteriológica se puede emplear para medio líquido y para medio sólido. En el medio líquido, lo único que tú tienes que hacer es recoger la muestra y colocarla dentro del tubo de ensayo que tiene el medio. En cambio, en el medio sólido, hay que hacer esta técnica, como ya les dije, que ven esta línea en forma de zigzag. Esa línea en forma de zigzag distribuye la muestra de bacterias para bajar su concentración. Y a esa técnica se le llama el estriado. El estriado es una línea en zigzag que se emplea en microbiología para reducir la concentración de bacterias en un medio sólido. Entonces, para nosotros hacer factible el cultivo de Escherichia coli, nosotros, si vamos a utilizar un medio sólido, por ejemplo, el medio tiene que tener antibiótico, pero tiene que ser un antibiótico que mate a todos los microorganismos excepto a la Escherichia coli, para que ella pueda crecer bien en su medio y que podamos hacer el ensayo. Hay otras herramientas que se emplean en cultivo de bacterias, como por ejemplo, esto que ven aquí, que es este que está aquí. Este es el asa en L, que también se le conoce como el asa de Tigralski, que se utiliza principalmente para muestras que son líquidas. Ejemplo, orina. Si tú quieres hacer un urocultivo, utilizarías esta asa para poder sembrar la orina en un medio de cultivo. Los otros dos instrumentos que ven aquí son una aguja micológica y un asa micológica. Ambas se emplean para cultivar hongos, ¿sí? Pero bueno, eso más que todo lo van a ver en microbiología. Entonces, hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Bien, entonces, eh, ¿cómo nosotros hacemos el cultivo de bacterias? Bien, observen aquí este video. Las bacterias tienen que cultivarse siempre cerca de un mechero, con el asa bacteriológica. Observen que el asa tiene que esterilizarse con la llama del mechero a más o menos 90 grados. Y aquí, la persona lo que va a hacer es dejar que se enfríe un poco y luego va a recoger un poco de muestra que ya ha sido precultivada, ¿sí? Ven que ahí recogió un poquitín de muestra y ahora va a ser una de las técnicas de estriado en el plato Petri, que es ese movimiento en zigzag que están viendo en el dibujo y que también están viendo que la persona está haciendo sobre el plato Petri. ¿Para qué funciona ese movimiento en zigzag o estriado? Para reducir la concentración de bacterias. Porque si uno siembra mal, las bacterias te van a crecer tanto que no vas a poder distinguirla. Lo que vas a ver en el plato es una sola mancha enorme y tú no vas a saber cuántas colonias de bacterias se formaron. Y a veces para la investigación o para cualquier examen eso es importante. Entonces observen que aquí va a ser una segunda estría para seguir reduciendo la concentración de la muestra y luego incluso va a ser una tercera estría. Como les mencioné, esta es la forma como más óptima y lógica de poder cultivar una bacteria. Miren que ya está la tercera estría, que es para disminuir todavía más la concentración de las bacterias. ¿Cuál es la idea? De que tú puedas contar las colonias, para que así sabes cuántas bacterias hay en una muestra. Y también es mucho más fácil de manipular la muestra porque las colonias van a estar bien separadas. Cuando no se separan bien, eso se va a ver como una sola gran mancha y uno no va a poder saber cuántas colonias hay en la muestra. Entonces, ¿cómo nosotros extraemos el ADN de bacterias? Bueno, primero que todo, el ADN cromosómico. ¿Qué pasa con el ADN cromosómico? Si ustedes observan aquí, están los dos platos, ¿sí? Perdón, están los platos Petri. Dentro del plato Petri está el agar con el cultivo de bacterias. Miren que este que estoy señalando se puede ver la estría y se pueden ver las colonias bien diferenciadas. O sea que ese es una técnica de estriado correcto para el tipo de muestra. Mientras que acá en el plato de al lado vemos que hay una sola gran mancha de bacterias. ¿Eso qué significa? Que la persona quizás utilizó una técnica incorrecta de estriado o las bacterias crecieron demasiado.
Todo este trabajo que van a ver se hace dentro de una cámara de flujo laminar o una cámara de bioseguridad. Ahora bien, hay algunos que lo trabajan en una mesa. Ya eso depende del protocolo y obviamente la pericia que tenga la persona que ejecuta las técnicas. Entonces, miren, esto, ahí la persona está mostrando el plato y como pudieron apreciar era una sola gran mancha. Voy a echar para atrás para que se vea. Miren que es una sola gran mancha. Aquí tú no puedes distinguir ninguna colonia. O sea que hubo sobrecrecimiento de bacterias. Entonces, quizás sí se utilizó una estría, pero fue demasiada muestra la que se trató de estriar ahí en ese plato, o utilizó una técnica que no era la más adecuada para poder contar bacterias. Ahí al final, lo que importa es qué tipo de técnica desarrollas para poder hacer tu crecimiento bacteriano. Pero aquí no se puede ver nada. Si ven, es una sola gran mancha. Entonces, ¿qué se hace? Ay, perdón. Primero, el medio que se está utilizando aquí es el medio Luria bertani con antibiótico y la bacteria es Escherichia coli. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros tenemos medio sólido, tomamos al menos 5 o 10 colonias y las diluimos en un tampón, en una solución tampón o buffer. Luego que las diluimos, entonces vamos a agregarle a toda la solución lo que es lisocima. La lisocima es una enzima que se encuentra, por ejemplo, en la saliva o en las lágrimas y que ayuda a destruir la pared celular y la membrana celular. Cuando uno utiliza lisocima, la lisocima tiene que estar fría, no puede estar a temperatura ambiente porque se daña. Después se daña. ¿Sí? Por eso ustedes ven que aquí la lisocima estaba en ese cooler frío. Entonces uno le agrega lisocima a la muestra, la resuspende y trata de mezclarla lo mejor posible. ¿No? Ven que la persona la está mezclando con la mano. Luego deja que repose como por unos 5 minutos y ahora le vamos a agregar SDS. SDS es un jabón, o sea que este es el agente cautrópico para terminar de romper las membranas y obviamente parte de la pared celular. Entonces le agregamos el SDS y resuspendemos para luego entonces poder mezclar bien toda la solución. Miren que se formó burbuja porque es una solución jabonosa. Luego que pasan otros 10, 15 minutos, perdón, se le agrega sal, cloruro de sodio a la muestra. Recuerden, la sal contribuye a la flotación del ADN, también lo protege de cambios abruptos de carga. ¿Sí? Ahí ven que se mezcla bastante la sal con la muestra, luego se resuspende y ya pueden ver cómo se van separando las proteínas del ADN. Ustedes están viendo cómo se va enturbeciendo aquí el tubo de ensayo. ¿Sí? Ya pueden ver una fase sólida y una fase líquida. Entonces, una vez se hayan formado esas dos fases, uno lo deja reposando un momento y esto procede entonces a tratar de separar la fase sólida de la fase líquida. Creo que aquí la persona está mezclando un poquito más, ¿sí? Para poder separar la proteína del ADN. Y ahora, con la ayuda de una micropipeta, pues va a terminar de resuspender para a la muestra agregarle una solución orgánica. Aquí se puede utilizar la técnica de fenol cloroformo, pero como el fenol es tóxico, pues no lo podemos emplear. Así que se prefiere utilizar solamente cloroformo mezclado con alcohol isoamílico. ¿Para qué sirve eso? Para terminar de desnaturalizar todas las proteínas del cromosoma bacteriano, o sea, del genóforo, y poder separarlo entonces del ADN. Ustedes observan aquí en el video, se le va a agregar el cloroformo a la muestra e inmediatamente van a comenzar a ver que va a darse una segunda tanda de separación. Miren que ahí lo están mezclando bien. Y se va a ver que la proteína comienza a coagularse. Hay que dejarlo un poquitín en reposo, nada más, para entonces proceder a separar la proteína del ADN que va a estar en el líquido. Y lo dejamos reposar como media hora y observen. A la media hora
ya está toda la proteína en el fondo y el, el ADN está flotando en el líquido. Entonces lo que procedemos a hacer es a recoger ese líquido. Se puede utilizar una pipeta Pasteur como lo ven allí, o si no, un asa bacteriológica. Cuando absorbemos el líquido, tenemos que tratar de no tocar a la proteína que está ahí de color blanco, porque si la tocamos contaminamos nuevamente con proteína el ADN y hay que volver a hacer todos los pasos anteriores. Entonces recogemos lo que más se pueda sin tocar la proteína. Aquí la persona ha recogido lo más que pudo. Ahí ven que va a tocar la proteína para que se vea que la proteína se coaguló por completo. ¿Ven? Aquí se ve. Y ahora a la muestra se le va a agregar etanol absoluto, o sea, etanol al 100%. ¿Para qué? Para que se separe el ADN de todo lo demás del líquido eh, y lo podamos entonces obtener. Observen que aquí se le está agregando el etanol absoluto. Recuerden que el etanol absoluto debe estar frío. Ahí está pasando la muestra a un nuevo tubo. Ahora va a agarrar el etanol absoluto frío para mezclarlo con la muestra de ADN. Y una vez que lo mezcle, se va a poder separar el ADN del líquido, que al igual que en la célula eucariota, se va a ver como una especie de mucosidad de color blanco. ¿Eh? Ahí se ve cuando lo está mezclando, como el ADN flota. Ahí está. Para pescar el ADN podemos utilizar una pipeta Pasteur, como la que tiene forma de gotero, o también podemos utilizar el asa bacteriológica bien esterilizada. Observen que ahí está el ADN, miren cómo se ve flotando. Entonces la persona lo va a sacar con una pipeta Pasteur, que es esa que ven ahí. Observen que lo saca, saliendo el ADN, pero lo está escurriendo contra las paredes del tubo. Y si observan, lo deja un momento allí para que termine de escurrir. ¿Eso por qué? Porque nosotros queremos que nuestra muestra de ADN no tenga alcohol. ¿Sí? Ahí se está viendo que se está tratando de sacar lo máximo de ADN posible de la muestra para pasarle un nuevo tubo de ensayo. En este paso ahora, ese tubo cónico se puede dejar con la tapa abierta para que el alcohol se evapore. Ahí ven que lo dejaron abierto un ratito. Pero si nosotros queremos preservar el ADN, ahora debemos mezclarlo con un buffer. En este caso, en el video utilizan el buffer TE, aunque también se puede utilizar TBE o EDTA. Entonces, de esa forma, nosotros podemos conservar el ADN ahora sí, con el buffer en frío, a una temperatura de unos 20 grados Celsius. Ahí está el ADN preservado con el buffer, se resuspende lo más que se puede, y ahora ya ese ADN está extraído para hacer posteriores técnicas, qué sé yo, una PCR o una electroforesis, y eh, se puede mantener en frío con el buffer hasta 20 grados Celsius. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no les haya quedado claro? Entonces, ahora, la otra técnica que les voy a mostrar es la misma que vieron la semana pasada, que es la técnica con el Kellex. El Kellex, de hecho, para extracción de ADN bacteriano es bastante bueno, porque como el ADN bacteriano es más pequeño y sencillo que el ADN eucariota, no te deja tanta suciedad en el extracto y por eso se prefiere utilizar para bacterias. De hecho, como yo les había mencionado, el Chelex es una resina que está compuesta por una solución líquida y que tiene unas perlas que son las que se encargan de extraer las impurezas de la muestra. El Chelex, de hecho, se utiliza bastante bien para investigación, para diagnóstico quizás no tanto, porque recuerden que hay métodos más sofisticados de extracción de ADN
Por lo menos en medicina, si yo estoy haciendo un diagnóstico de ADN, no puedo utilizar el Kerex porque no puedo correr el riesgo de que de repente quede el ADN muy sucio y tenga que volver a repetir pasos y hay un paciente que está esperando su resultado. O sea, hay que hacerlo lo más rápido posible. Pero para investigación sí funciona. Recuerden que el Kelex generalmente te puede extraer ADN bicatenario y monocatenario y que la premisa está en la utilización de un shock térmico. O sea, hay que calentar la muestra para luego enfriarla. Entonces, ¿cómo se utiliza el Kelex? Bien, uno puede tener el medio, que ya les dije, que es para la extracción de ADN, en su caso se utiliza el medio de cultivo Luria bertani, que es el medio de cultivo sólido o puede ser medio de cultivo líquido. Si tenemos medio de cultivo sólido, comúnmente se toman entre 5 y 10 colonias y estas se mezclan en una solución tampón de fosfato o también una solución de tampón TE para que las bacterias se suelten de la colonia y se liberen en la solución tampón. Ahora, si estamos trabajando con medio líquido, recuerden que todo esto con antibióticos, se toman directamente 2 mililitros del medio líquido para trabajar. Aquí no hay que diluir nada porque ya las bacterias están segmentadas en el medio líquido, así que no hay que mezclar nada ni echarle nada, ya está en medio líquido. Entonces, el siguiente paso es centrifugar la muestra, independientemente si la obtuvimos de un medio sólido o de un medio líquido, a estos 10.000 revoluciones por minuto durante 2 minutos. Una vez eso sucede, se va a formar un pellet. Este pellet que está aquí en el fondo tiene la concentración de todas las células bacterianas. Así que nos tenemos que deshacer de la fase líquida que está por acá arriba. ¿Sí? Hay que separar la fase líquida de la fase sólida. Ahí se puede ver el pellet. Entonces, nosotros podemos deshacernos de la fase líquida por decantación, como ustedes lo aprendieron de repente en química, nada más volteando el tubo sobre el lavamanos, o en todo caso se puede hacer por pipeteo. Para ello, el tubo tiene que inclinarse más o menos a unos 35 o 45 grados, y luego con la punta de la micropipeta colocada en dirección contraria, tú absorbes todo lo que es líquido sin tocar la parte sólida. Porque si tocas la parte sólida, tú puedes perder parte de la muestra de células. Entonces la idea es que no se pierda nada. Una vez ya le has quitado todo el líquido al tubo, entonces se procede a agregar el Chelex. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el Chelex se puede mezclar con un tampón, por ejemplo, TE nuevamente, eh, y se mezcla más o menos hasta una concentración de 5%. Luego, esto se le agrega al tubo que contiene el pellet con la célula bacteriana. Luego de eso, puede proceder a voltear o en todo caso mezclar con las manos y agitando un poquito fuerte el tubo de ensayo para luego entonces hacer un calentado, que aquí es la primera parte del shock térmico. Hay dos formas de calentar. Uno puede calentar el tubo a 56 grados por 20 minutos, pero en otros protocolos tú puedes calentar el tubo hasta que en baño María, hasta que llegue a hervir, pero durante 10 minutos. En mi caso particular, yo prefiero utilizar los 56 grados a 20 minutos porque si hierves mal, le das demasiada temperatura al medio, se te pasa el tiempo, puedes dañar la muestra. En cambio, 56 por 20, pues una temperatura bastante tolerable por el ADN todavía y por un tiempo razonable, que son 20 minutos. Entonces, una vez se calienta la muestra, luego se coloca en frío. El frío puede obtenerse a partir de una cama de hielo, o sea, hielo gratinado, o se pueden utilizar estas gradillas como las que ven aquí, que son gradillas frías. Esas gradillas tienen la particularidad de que cuando están frías están de un color y cuando se calientan cambian de color. Por ejemplo, hay gradillas que son de color verde cuando están frías y cuando se calientan se ponen de color amarillo. Y eso te indica que esa gradilla no sirve porque está caliente, tienes que cambiarla por otra. Hay otras que, por ejemplo,
se ven de color azul cuando están frías y cuando se calientan se ven de color morado o violeta, más o menos, o un celestón. Hay otras que se ven moradas cuando están bien frías y cuando se calientan, estos se ponen de color rosado. Entonces, hay diferentes tipos de combinaciones de colores. Esa gradilla nosotros la utilizamos bastante en el Gorga porque nos indican que ya ha habido un cambio de temperatura brusco y así podemos cambiar la gradilla o ponerle más hielo, como no sea más sencillo. Entonces, la muestra, después de haber sido calentada, se coloca en frío más o menos por unos 2 minutos para darle ese shock térmico y luego se vuelve a voltear. Después que se voltea, se vuelve a centrifugar a 13.000 revoluciones por 5 minutos y una vez se obtiene el pellet, ahora se vuelve a separar la fase líquida de la fase sólida. Y eso se hace por pipeteo. Entonces, una vez obtenido el líquido, ahora el líquido es el que contiene la muestra de ADN y ese se vierte sobre otro tubo limpio, ¿sí? Que esté estéril. Y se mezcla generalmente con un tampón, que puede ser el TE, como lo vieron en el video, y ya esa muestra de ADN está lista para preservarse en frío a unos 20 grados Celsius. Entonces, ojo con esto, el ADN se preserva en frío a 20 grados Celsius, mientras que el ARN se preserva en frío a menos 80 grados Celsius. ¿Sí? ¿Por qué la diferencia? El ADN, al ser de doble cadena, esto no se degrada tan rápido. Así que a una temperatura de menos 20 grados Celsius es fácilmente conservable. Pero en cambio el ARN, como solamente tiene una cadena simple, se degrada muy fácilmente en el ambiente. Por esa razón, la temperatura de congelación de él es tan baja, a menos 80. Entonces, aquí nada más es como para ver un proceso en el que se utiliza el Chelex para extraer ADN, pero solamente es por trituración. Que ahorita no nos importa tanto cómo se utiliza el Chelex, nada más como para que vean cómo se prepara la solución de Chelex con tampón y cómo se trabaja una muestra. Bien, hasta este punto hay alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. Bien, entonces, ahora, el plásmido. El plásmido, como ya lo mencioné, es un segmento de ADN extracromosómico. Es el segundo ADN que se puede sacar de una bacteria. El ADN plasmídico, al igual que el genóforo, tiene un sitio de inicio de replicación. Como ya les dije, los sitios de inicio de replicación se les llama ORI. Para el genóforo se le llama ORI-C, pero acá para el plásmido se le llama ORI-B o ORI-V, que es este que está aquí. El plásmido se estudia bastante en medicina porque es el que le da resistencia a antibióticos a las bacterias, así como también eh, le da la capacidad de poder eh, sintetizar toxinas. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que el plásmido es el segmento de ADN que realmente muta y le da esa capacidad mutagénica a la bacteria. El plásmido puede tener no solo genes para la producción de toxinas, sino también puede tener genes para la elaboración de sustancias como otros antibióticos, enzimas y también le da resistencia a ciertos factores de resistencia ambiental. Eh, en sí, aquí lo que ven en esta imagen es una bacteria y cómo se ven dispuestos los plásmidos en la parte interna, y acá abajo ven una representación de cómo es ese plasma. Los plásmidos pueden tener diferentes sitios que contienen información para la codificación de diferentes proteínas. Como pueden ver aquí hay, por ejemplo, un gen en blanco, hay un gen de resistencia antibiótica, un gen promotor, o sea,
pueden haber también otros tipos de genes. A esos genes se les llama islotes de patogenicidad en el caso de que te produzcan alguna sustancia que es inocua para la salud. Entonces, los plásmidos en general se pueden transmitir de una bacteria a otra. ¿Ok? Antes se hablaba de que solamente existía la reproducción sexual en el caso de la célula eucariota. Pero luego se descubrió que las bacterias también podían tener un tipo de relación sexual, que es a través de lo que se conoce como el pilus sexual. ¿Qué es el pilus sexual? El pilus sexual es como un flagelo, una fimbria eh, o un cilio que está especializado en la transmisión de genes. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan aquí el dibujito, aquí pueden ver una bacteria que contiene un plásmido. Vamos a suponer que ese plásmido es de resistencia a algún antibiótico, ¿sí? Y al lado vemos otra bacteria que no tiene dicha resistencia. Entonces, a través del pilus sexual, la bacteria, que es la donante del plásmido, toca a la bacteria receptora y a través de la replicación de círculos rodantes, el plásmido se multiplica y pasa a la bacteria receptora. Ahora la bacteria receptora tiene el plásmido de resistencia, que básicamente eso es lo que sucede en los hospitales, como por ejemplo el caso de la KPC. Si tú tienes a pacientes que están siendo tratados con antibióticos en una sala y los mantienes junto con otros pacientes que no están recibiendo antibióticos, en algún momento las bacterias que han estado expuestas tanto a antibióticos van a desarrollar resistencia. Y probablemente los pacientes que no tienen bacterias patógenas en su cuerpo, esta bacteria que adquirió la resistencia le puede pasar esa característica a la otra bacteria que es normal, que ni siquiera es patógena. Y ahora el paciente que esto no tenía patógenos, ahora desarrolló uno. Y ahora si él se infecta de esa bacteria, sería imposible o virtualmente difícil poder eliminarla porque si la bacteria estuvo expuesta, por ejemplo, a antibióticos de amplio espectro, no va a haber antibiótico que pueda eliminarla. Entonces, esta forma es como en la naturaleza las bacterias pueden obtener esos plásmidos mutantes para esto poder producir toxinas o tener resistencia a antibióticos. Entonces, de este cuadro, ¿qué es lo importante? La última parte. Ese proceso en el cual el plásmido es transmitido de una célula donante a una célula receptora se le llama conjugación. ¿Por qué? Porque la bacteria donante le pasa el plásmido a la bacteria receptora que ahora se vuelve una bacteria conjugada. ¿Por qué? Porque ahora tiene plásmido. Entonces, quiero dar a entender con esto que la conjugación es una forma de transferencia horizontal de genes, ¿sí? La transformación y la transducción, esta que ven acá arriba, eso se da en el laboratorio, pero de manera artificial. La conjugación se da de manera natural en el ambiente. Y también la podemos hacer en el laboratorio, pero es un proceso común que llevan a cabo las bacterias para poder transmitirse los genes de patogenicidad. Aquí podemos ver también una ejemplificación de la utilización del plásmido en medicina. ¿Por qué? Si, por ejemplo, yo tengo eh, una bacteria que tiene un plásmido que me produce un antibiótico, pero esa bacteria se reproduce una vez cada hora, yo puedo sacarle el plásmido a esa bacteria e introducirlo en otra bacteria. La comúnmente bacteria utilizada para hacer estas inserciones es la Escherichia coli, que es la que se utiliza para todos los laboratorios. ¿Por qué razón? Porque la bacteria Escherichia coli se multiplica cada 20 minutos. Eso quiere decir que cada 20 minutos te va a estar produciendo el antibiótico también. Entonces nosotros en el laboratorio lo que hacemos es introducir ese plásmido de producción de antibióticos en la bacteria y la bacteria entonces lo va a producir. Esa es una forma de ingeniería genética que se emplea para más que todo farmacología, para poder obtener antibióticos en menor cantidad de tiempo. Y esta técnica se hace con las dos anteriores que vieron hace un rato, con transformación o con transducción, porque el ADN, no, el ADN perdón, plasmídico
no está pasando por el pilus sexual, sino que está pasando a través de la membrana celular. Que es este ejemplo que ven aquí. Ahí ven el plásmido, y ahora el plásmido se une a la membrana celular y a la pared celular y lo atraviesa. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacemos en laboratorio algunas veces. Ahora, esa conjugación de el plásmido, pasar de una célula donante a una receptora, te puede formar estas tres combinaciones que ven allí. La primera es la que a mí me importa porque es la que ustedes tienen que saber hasta este punto. Las otras las van a estudiar en microbiología, en otra materia que tenga que ver con bacterias. ¿Sí? La primera es esta, que es la de la F positiva, simboliza la bacteria donante y la F negativa, la bacteria receptora. Que esta es la conjugación normal que ustedes han visto, o bueno, que vieron en la imagen. Una bacteria con el plásmido se lo transmite una bacteria sin el plásmido a través del pilo sexual. La otra que ven acá abajo son alternativas. Por ejemplo, esto que dice HFR significa alta frecuencia de recombinación y es para denominar aquellas bacterias que de repente sufren bastantes mutaciones en su plásmido o que de repente el plásmido proviene eh, del propio genóforo de la bacteria. Y luego se le pasa a una bacteria que no tiene el plasma. Y la última que está abajo son para células merodiploides. ¿Por qué se les llama merodiploides? Si del genóforo se formó el plásmido, eso significa que el gen de patogenicidad, por ejemplo, está tanto en el genóforo como en el plasma. Significa que para ese gen la célula es 2N, igual que sucede en una célula eucariota. Pero esos son como casos muy raros. A mí el que me importa es el de arriba, el de la conjugación de célula positiva con célula negativa. Esto acá no es tan importante, pero esta parte sí. Cuando una bacteria tiene un plásmido de resistencia o un plásmido de patogenicidad, dependiendo del ambiente en el que se desarrolle, la capacidad de la bacteria para producir la toxina o la resistencia se va perdiendo con el tiempo. ¿Por qué? Si esto se ha visto más en el laboratorio, en la naturaleza también se da, pero el problema es que en la naturaleza las bacterias siempre están compitiendo. En cambio, en el laboratorio, una bacteria que coloques en un medio de cultivo no está compitiendo con nadie. ¿Sí? Entonces, cuando una bacteria no tiene competencia ambiental, no tiene estrés, pierde la capacidad de generar la toxina o la resistencia. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que la empuje a hacer. Entonces, con las sucesivas multiplicaciones, la bacteria pierde esa capacidad. Eh, pero lo común es que antes de 10 generaciones la bacteria mantenga ese plásmido con la característica patogénica. Después de ahí sí se ha visto, por lo menos en laboratorio, que la bacteria pierde esa capacidad de generar el plásmido patógeno. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí o algo que no les haya quedado claro con respecto a lo que es el plásmido? ¿No? Bueno, entonces, ahora sí, la extracción del ADN plasmídico, ¿cómo se hace? Bien, como ya les dije, se puede trabajar con medio sólido o con medio líquido. Si se trabaja con medio líquido, aquí lo están viendo, que es el caldo, en todo caso, Luria bertani. ¿Sí? Entonces, ¿qué tú haces? Uno cultiva la bacteria que tiene el plásmido y luego esto procede a extraerlo utilizando más o menos el mismo protocolo que ya han estado estudiando desde la semana pasada. Ahí ustedes ven que ahí está la bacteria con el plásmido, ¿sí? Ahí está la muestra. Y ahora lo que van a hacer es tomar la muestra y centrifugarla. ¿Para qué? Para que las bacterias se concentren en el fondo del tubo cónico. Una vez se ha centrifugado, miren, observen, ahí está en el fondo, ahí se puede ver la concentración de bacterias. Ahora, por decantación, tú eliminas el exceso de líquido, que básicamente es caldo, y te quedas solamente con las bacterias. Ahora, ¿qué vas a hacer? Básicamente le vas a agregar un tampón eh, a la muestra de bacterias y también le vas a agregar un agente cautrópico.
Ahí lo volteas, ¿para qué? Para que se rompan las membranas y la pared celular, ¿sí? Una vez se hace esto, vamos a ver la primera separación de sustancias de la parte celular con respecto a el plasma, ¿sí? Entonces lo que sigue ahora es un proceso de limpieza. ¿Por qué? Vamos a agregar soluciones ácidas, que generalmente son soluciones que van a estar hechas a partir de acetato, por ejemplo, eh, para que el genoma bacteriano se pueda separar del genoma plasmídico. Entonces ahí ustedes están viendo que la persona está mezclando y esto va a ir agregando diferentes tipos de soluciones hasta limpiar el ADN. Una de las soluciones, por ejemplo, puede contener tampones de tris o EDTA con glucosa, y hay otro que contiene el SDS, como ya le dije, un agente cautrópico con hidróxido de sodio. Y eso se centrifuga para poder separar mejor todo lo que es la parte celular del ADN. Miren que ahí se ve de nuevo el pellet formado, ¿sí? Ahora, a esto se le puede agregar una solución de acetato de potasio comúnmente, y el acetato va a hacer que se acidifique el medio para que el ADN plasmídico pueda irse hasta el fondo. Ya por último, entonces, para limpiar por completo el ADN, lo que se hace es una serie de limpiezas utilizando alcoholes y también otros amortiguadores, ¿sí? Ustedes van a ver que este paso de aquí se repite varias veces para poder limpiar el ADN de las impurezas, ¿sí? ¿Están viendo? Lo va a centrifugar. De hecho, después que lo centrifuga, decanta la muestra y otra vez le voy a agregar alcohol para ir purificando el ADN, ¿sí? Ese ya el último paso es nada más pura limpieza, ¿eh? Ahí de nuevo está decantando para volver a agregarle alcohol en todo caso y limpiar la muestra de ADN también. Otra vez lo va a mezclar, lo va a tiene que volver a centrifugarlo, tiene que volver a decantar la muestra y así sucesivamente, al menos varias veces. ¿Cuántas veces tú tienes que limpiar el ADN hasta que el líquido te salga completamente transparente, que no se vea turbio? ¿Sí? Que otra vez lo va a hacer hasta que el líquido te quede transparentado. Una vez ya el líquido te quede transparentado, eso te da indicios de que el ADN ya ha sido purificado casi por completo. Entonces de allí lo que sigue ahora es mezclarlo con una solución tampón. Ahí lo que van a hacer es dejarle las tapas abiertas. ¿Por qué? Porque como tiene exceso de alcohol, el alcohol se va a evaporar y así ya no nos daña la muestra. Para entonces poder agregarle la solución tampón, ¿sí? Y ya la muestra de ADN se puede preservar entonces en la nevera, que en este caso es ADN plasmídico, se puede guardar en la nevera a -20 °C, ¿no? Esa es la forma como más sencilla de hacer el proceso de extracción de ADN plasmídico, que a esta técnica se le llama mini prep en todo caso, que es bastante sencillo. La otra semana nosotros se supone que deberíamos ver esto que están viendo en pantalla, que es una electroforesis, que sería el siguiente paso después de la extracción de ADN. ¿Y para qué es este paso? Más que todo es para ver si el ADN que extrajimos realmente es ADN o si no, para también detectar qué tan puro, qué tanta pureza tiene el ADN, porque si no va a tener suciedad y se va a ver como este manchón que ven aquí. Se le conoce como el nombre de Smith, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro del tema?
No, profe. Ok. Entonces, señores, ¿qué han decidido? ¿Van a hacer el examen el viernes que viene o lo van a correr para el 17? No sé si ya votaron o todavía necesitan tiempo para pensarlo. Que no sé cómo está el calendario de ustedes de asignaciones, por eso lo pregunto. Profe, quedamos para el 17. Ok, entonces quedamos para el 17. Si es así, entonces ustedes tendrían el examen corrido una semana, lo harían el día 17 y la semana que viene, el viernes 10, entonces daríamos la clase de electroforesis. La clase de electroforesis no entra para el parcial, ¿sí? Esa es del siguiente parcial. El parcial llega hasta aquí, hasta el tema que estamos viendo hoy. Lo otro, em, como ya, bueno, yo ya pude entrar al Classroom, que creo que ya se los mencioné, entonces yo lo que voy a hacer es subirle los temas allá, junto con la fusión de la asignación de la semana pasada con la de esta semana, que espero a más tardar mañana en la mañana ya esté todo listo, subido en la plataforma. Eh, Recuerden que el trabajo es grupal, ¿sí? No es individual, es grupal. Y esto, ustedes lo desarrollan normal. De hecho, ese trabajo también hay algunas preguntas que van a venir en el parcial del día 17. ¿Sí? Así que esto, así tienen un poco más de tiempo para poder estudiar y que no haya ningún percance a la hora del desarrollo del parcial. Entonces, lo voy a apuntar para el día 17 para que tengan más tiempo para estudiar. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro el día de hoy? Bueno, señores, si no hay preguntas, entonces, esto, por hoy esta sería toda la clase. Recuerden que no siempre vamos a estar terminando temprano. Hay algunas clases que son mucho más rápidas, hay otras que son un poquito más lentas, ¿sí? Entonces, recuerden, la otra semana seguimos dando clase normal y vamos a dar la clase de eh, electroforesis, ¿sí? Para, para que, para que estén anuentes. Y el 17 entonces les voy a poner el paso. Así que cualquier cosa, ustedes me lo comunican a través de la vocera. O bueno, creo que ya pueden enviar mensajes por el Classroom. Estén pendientes cuando subo las cosas nada más para que tengan el material entonces listo y puedan hacer la tarea. Y esto puedan estudiar porque ya también les voy a subir lo que son las presentaciones en formato PDF. Profesor, una pregunta. Dígame usted. ¿Las tareas se entregarán la semana que viene o la semana del 17? Teóricamente, la semana del 17 que se entregaría la tarea de los temas anteriores. Y en la que viene, la de más arriba, se entrega la de electroforesis que les voy a colocar. ¿Sí? No hay problema con eso. Porque De igual, sí, porque igual lo tienen que tener tiempo para poder desarrollar. Esto quedaría también para la semana del 17. ¿Alguna otra pregunta? No, si no hay preguntas, entonces hasta aquí sería la clase de hoy. Espero que tengan un buen fin de semana. Traten de ir estudiando cuando ya tengan el material, repasando. Si la otra semana tienen alguna pregunta, pues me la hacen saber. Así que bueno, muchachos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el siguiente viernes. Gracias, profe. Bueno, cuídense.